lugar es, como la palabra lo dice, un lugar que tiene una conexión con el cielo, que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Así de que si usted trae sus manos, sus pies, su boca, su corazón para alabar a Dios, exaltemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, que Él es digno de suprema alabanza. Sus manos, sus pies, exaltemos al Señor. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres por su sangre, libres soy. Somos libres por su sangre, libre soy, libre soy. Gracias, Señor. Si no hubiera sido por esa cruz, pero podemos alabar al Señor con libertad, con gozo. Gracias, Señor. Exáltate, Dios, sea tu nombre exaltado, Dios, tú que haces maravillas. Por ti los ciegos ven,
los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. y yo libre soy. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. y yo libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, y en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. y yo libre soy. Que en ti somos libres, Señor, libres del pecado. Te alabamos con gozo, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, el único digno. Te exaltamos, Dios. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. y yo libre soy. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. y yo libre soy. Libre soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres, Señor. Nos has lavado, Señor, en la sangre del Cordero. Nos has redimido, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, estoy completo en ti. Nunca me dejas.
Señor. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Y eres tan bueno, Dios. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, tú muestras tu amor para con nosotros. Gracias porque así nos has amado, Señor. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Y oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Y eres tan bueno, Dios. Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Y eres tan bueno, Dios. Exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, por lo que has hecho por nosotros, porque nos has dado vida nueva. Nos redimiste, Señor, del pecado. Te alabamos, Dios, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. A ti da honra y la gloria, Dios. ¿Cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Tan bueno.
Gracias, Señor, por tanto amor que nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque no nos dejas, Señor, y tu amor lo vemos día con día, Señor, tus misericordias. Gracias, Señor. Es Jesús. Qué bueno es poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, está con nosotros Edwin. ¿Dónde está Edwin? Edwin. Dios te bendiga, Edwin. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Esperamos que este día sea un día que marque tu vida. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo de poder estar en la casa del Señor. Uno de los salmos dice: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y qué bueno es que podamos alegrarnos cuando venimos a la casa, que no sintamos que es una carga y que venimos porque pues tenemos que venir, sino que vengamos porque venimos con un corazón alegre, con un corazón contento, con un corazón agradecido. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios? ¿Sabes? La realidad es que hay gente que quisiera estar en la casa del Señor y no puede. Vengo del hospital de aquí del Seguro Social. Fuimos a ver a una persona que está enferma. Llegó por una caída, ya se le complicó el estar allí. Hay tanta infección, hay tantas cosas en un hospital que lamentablemente la gente llega por algo, y yo no sé si sea la falta de higiene o no tengan los insumos para hacer la higiene que debe de ser, ¿sí? Y de por sí entrar a un hospital no es nada agradable. Me ha tocado entrar a hospitales donde parece zona de guerra, ¿sí? Entré en un hospital en la ciudad de Guadalajara hace como 2 o 3 años, no, yo creo que fue antes de la pandemia, y parecía zona de guerra, José Luis. Estaban las camas así, y apenas pasaba uno, era urgencias, ni siquiera estaba en los cuartos, y había un olor. Yo no sé cómo huele a la muerte, pero a mí se me hacía que era un olor así. Era feo el lugar. Y bueno, pues hay gente que lamentablemente cae a un lugar de esos, no por su gusto. Y tú y yo tenemos el privilegio de poder estar en la casa del Señor. Así es de que ojalá y cuando sea eso podamos decirlo como el salmista, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Bien, pues les tengo una buena noticia, y no sé si sea buena o sea mala. Olvidé mis lentes. Así es de que a ver si no veo mal y empiezo a predicar algo que no sea el tema. Pero bueno, gracias a Dios porque Dios es bueno y Dios está con nosotros. Vamos a pedirle a los niños. Sí tenemos niños, ¿verdad? Vénganse los niños, por favor. Vente, córrele. Allá, vente, mija. Vente acá, vente, Carlitos. Vamos a orar por los peques. ¿Tienes hambre? ¿Te duele el estómago? Te duele el estómago. Pues ya no comas tanto, Carlitos. También comes como desesperado, ¿eh? ¿Tú comes como que si odiaras a tu familia? Sí, dice que sí. Ok, vamos a orar por los niños. Y vamos a orar por Carlitos para que Dios los sane. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, bendice a los niños, y te doy gracias, Señor, por estos pequeños. Padre, gracias porque en el corazón de sus padres pones ese deseo de poder traerlos a tu casa para que ellos puedan aprender de tu palabra. Señor, bendice en esta hora de una manera muy especial. Te pedimos por Carlitos para que tú pongas tu mano sanadora en su cuerpo y él quede completamente sano, Señor, del aparato digestivo, todo dolor que él tiene en su estómago. Señor, si hay alguna infección, en el nombre de Jesús declaramos sanidad en el cuerpo de Carlitos y creemos lo que dice tu palabra, Señor, que sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y los enfermos sanarían. Padre, en el nombre de Jesús
lo creemos y declaramos sanidad en el cuerpo de Carlitos. Amén. Bien, pues vayan a su salón y hoy quiero hablarles sobre, voy a tratar de abrir lo más que pueda la computadora para poder ver un poquito más. Bien, hoy quiero hablarles sobre el llamado a vivir en armonía. Y hay un pensamiento de un hombre llamado Alexander von Humboldt y dice que la naturaleza considerada por medio de la razón, es decir, sometida en su conjunto al trabajo del pensamiento, es la unidad en la diversidad de los fenómenos, la armonía entre las cosas creadas. Y cuando yo estaba pensando en este pasaje y estudiándolo en cuanto a la armonía, me venía a la mente algo en donde mejor podemos entender la armonía, creo que es en las artes, ¿verdad? Porque si escuchamos una melodía, quizás los que no somos músicos, algún error no nos damos cuenta, pero los que conocen un poco más de eso se dan cuenta que puede haber una disonancia que no esté dada en el tiempo correcto, o puede ser un fuera de tiempo. Es decir, hay cosas donde una pieza musical que no se estudia seguramente no va a tener una buena armonía. Se va a escuchar, puede salirse del tiempo, puede salirse del tono, puede tocar cada quien por su lado. Es decir, pueden suceder muchas cosas, pero la armonía precisamente se ve. Y bueno, creo que las piezas musicales se dividen en dos, que es lo que es la música y la armonía, precisamente, ¿verdad? Y la armonía es la que lleva el compás, los tiempos y va marcando para que la música o la melodía entre dentro de esa armonía y entonces se escuche perfectamente la melodía. Pero también lo podemos ver en la pintura. Una pintura que tiene armonía en sus colores, en los rasgos que se hacen, ahí es donde se ve y se puede en realidad decir esa pintura está muy bien hecha, refleja lo que el pintor quiso decir. Y cuando yo estaba pensando esto, me fui a algo en donde encontré que el mejor pintor o el mejor escultor es Dios. Y cuando Él hizo los cielos y la tierra e hizo el lugar donde puso al hombre, había armonía, ¿verdad? Y yo creo que eso merece por lo menos un aleluyita, ¿no? Digo, es nuestro... A ver si no veo de más, como el lobo. Muchas gracias, ¿eh? Estos lentes se me hace que ya se me van a quedar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Se van a quedar mientras predico. Gracias. Bien, entonces, la Biblia es una armonía en realidad, las Escrituras es una armonía, porque hay algo interesante. Escrita en un periodo de más de 1400 años, por más de 40 autores, que algunos ni siquiera hablaban el mismo idioma, no se conocieron, y está escrita de una manera armónica que no se contradice en ningún momento y siempre habla del amor de Dios. Eso es armonía. Y hoy quiero que vayamos, 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Hace 8 días hablábamos sobre los corintos y decíamos que los corintos se encuentran se encuentra aún la ciudad de Corinto, todavía existe y está en Grecia. Ahí es donde, si algún día quieren ir a Corinto, bueno, pues ahí es donde estuvo la iglesia, donde Pablo hizo sus viajes. Y una de las características de este lugar es que era muy religioso, pero además de eso, era un lugar donde llegaba gente de muchos lados
tenía mucha riqueza porque era un puerto en donde de ahí llegaban y se repartían a muchos lugares, de tal manera que Corinto, como todas las ciudades que son ricas y que tienen mucha riqueza, bueno, pues algunas se caracterizan por algo y es precisamente por su libertinaje. Si ustedes escuchan Las Vegas, dicen, no, libertinaje, ¿no? La ciudad del pecado, ¿no? Y así podemos escuchar. Y de Corinto, esa era una de las cosas. Además de que Corinto se caracterizaba por algo. Ellos practicaban la prostitución religiosa, aunque usted no lo crea. Hoy le copié a Leoncín. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que se practicaba en ese lugar porque ahí estaba o se adoraba a la diosa Afrodita. Entonces, la prostitución en el templo era sagrada, no era pecado. Estoy hablando de prostitución, no solamente de tener relaciones sexuales en el lugar, no, eran prostitutas santas para ellos. ¿Sí? Entonces Corinto era lo que tenía, y el apóstol Pablo les habla a los corintios dentro de muchas cosas que Pablo les habla. Pablo en el verso 10 al 17, a ver, déjame checarlo, que como me prestaron los miralejos, ya ahora ya ni siquiera dije, pues ya que le veo si no traigo, ¿verdad? Pero bueno, entonces del 10 al 17, aquí encontramos algo interesante, ¿sí? Hace 8 días veíamos sobre la acción de gracias por los dones espirituales. Hoy vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en realidad en Corinto. Y entonces el apóstol Pablo, en el verso 10 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, dice: les suplico, hermanos. Fíjense, el apóstol Pablo suplicándole a la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces, el apóstol Pablo lo que está o empieza diciendo en este verso 10, de estos 7 versos que vamos hoy a estudiar, encontramos algo interesante. El apóstol Pablo, en primer lugar, llama a la armonía en unidad. Y cuando tú te refieres a la armonía, en realidad la armonía se define como el llamado a vivir en un balance o equilibrio entre las personas. Quiere decir que no solamente la música tiene armonía, sino que un grupo de personas puede vivir en armonía o puede vivir en desafinados. No encontré la palabra, pero déjenme decirlo así, ¿sí? En pleito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a entender la definición? Esto implica reconocer a los otros, o sea, yo debo de reconocer a los otros como condición necesaria de mi propia vida como individuo. Es decir, yo necesito, ponme mucha atención, si tú crees que Dios hizo ermitaños, de una vez te digo, ese pensamiento no es de Dios. Dile que está a tu lado, los ermitaños no heredarán el reino de los cielos. Bueno, eso no dice la Biblia, pero es la verdad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que cuando Dios vio que Adán estaba solo, ¿qué hizo? Le puso compañía. Y quiero decirte que su compañía que Dios le puso a Adán era para vivir en armonía. Pero entró la serpiente, hizo de las suyas. Pero mientras la serpiente no se metió, ellos vivían en armonía. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, ten cuidado de que una serpiente se meta en tu matrimonio. Si no puedes decir amén, di ay. O ten cuidado de que tú te metas en el matrimonio de otra persona.
Sí, ¿verdad? Porque siempre pensamos que las serpientes son las que vienen acá y nunca pensamos que nosotros podemos ser la serpiente y destruir matrimonios o destruir un grupo en armonía. ¿Sí? Entonces, la frase que el apóstol Pablo, en donde dice que debemos de vivir en armonía, en realidad nos lleva al verso 5 de mismo capítulo 1, en donde dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, tú y yo, cuando venimos a Cristo, somos enriquecidos en la palabra del Señor. Ya lo decíamos hace 8 días. ¿Sí? Tú lees tu Biblia y te enriqueces. O sea, te das cuenta que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que piensa que Dios no lo quiere porque no lee su Biblia. Pero Dios te ama de una manera que no te imaginas. Y entonces no solamente nos enriquece con su palabra, sino además el verso 5 dice que nos enriquece en toda ciencia. ¿Y cuál es la ciencia? Es el conocimiento que viene de Dios para que tú puedas entender la palabra. Es decir, el conocimiento humano, que de acuerdo a los griegos se llama Sofía, ¿sí? Si alguien se llama Sofía es conocimiento, ¿sí? Entonces la Sofía o el conocimiento, la sabiduría humana, no entra en esa Sofía el que tú ames a tu enemigo. Eso no entra. ¿Estás entendiendo? Pero tú eres enriquecido en la palabra. Y entonces el conocimiento de Dios viene a tu vida y entonces tú dices: sí, lo tengo que amar. Hey, ¿están aquí? ¿Sí? Y esto es lo que dice la Escritura en cuanto a la armonía. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de unidad, ¿sí? Aquí en el punto 1 estamos hablando de armonía en unidad. Entonces ya vimos lo que es la armonía. Es algo que en realidad nos ayuda a tener una buena relación, una buena comunicación, a llevarnos bien. Eso es armonía, ¿sí? Entonces cuando tú no te llevas bien con alguien, bueno, te la va a poner más fácil. Cuando te peleas con tu esposo o con tu esposa, la armonía se empieza a romper. Cuando te peleas con tus hijos, la armonía se rompe, ¿sí? Y entonces el lugar, el ambiente, después de esa fricción que hay entre familia, es algo tenso, es algo que no es grato, no es agradable. Qué agradable es cuando todos vivimos en armonía, estamos contentos, comemos juntos, platicamos, nos ponemos a jugar o nos podemos a ver un programa de televisión o decimos vamos a caminar o vamos a tal lado y en armonía vamos juntos. ¿Verdad que eso es bien padre? Pero ¿qué sucede cuando la armonía empieza a tensarse? Cuando hay problemas, entonces dices, yo no sé cómo, bueno, yo he escuchado gente que dice, yo no sé en qué momento pensé en casarme con este cabezón. Y yo digo, pues en el momento en que estabas en armonía con él, ¿o no? Cuando estabas en armonía te decían, no te cases, mira, no va a cambiar. Y tú, no, yo me caso con él. Ah, pues órale, pues ahí está. Y ahora andas llorando. O el hombre anda chiboqueando, porque hay hombres que también chillan. Hay hombres machitos pero chillones. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían o no? Es que yo soy bien macho. Sí, pero chillón. O sea, lo macho no te quita lo chillón. Pero mira, entonces encontramos algo interesante. La unidad, la armonía y la unidad van juntas. Porque cuando hay armonía hay unidad. Cuando no hay unidad, hay pleito. Ya no hay armonía, ¿sí o no? Y entonces, la unidad, escúchame bien, es indivisible. Di conmigo, la unidad
no se divide. O sea, 1 entre 1 igual a 1. No se divide la unidad. Puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas. Y esto es lo interesante. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado. ¿Cuántos han salido fuera de su terruño de aquí de Tala? Se han ido a otro lado, ya como hijos de Dios, ya como cristianos, han ido a otro lado y de momento empiezas a platicar con la gente y como que no se entienden y menos si empiezan a hablar de partidos. Pero si alguno de ellos dice amén, aleluya, el otro dice, ¿eres cristiano? Dice, sí. Bueno, entonces no hablemos de política. Y empiezan a hablar de Cristo. Hay unidad. Porque la iglesia de Cristo habla unidad. Y a donde quiera que tú vayas, aunque no te entiendan, escúchame bien, le estaba leyendo un testimonio de un misionero, o más bien dicho no era un misionero, de una persona que fue a un país donde pues no sabía el idioma, no sabía y se encontró con otra persona y trataban de comunicarse y de decirse algo y pues no podían. O sea, era una plática bien amena, los dos hablaban pero ninguno se entendía. No sé si te ha pasado a ti que hablas con un gringo y parece que le entiendes y no entiendes nada, ¿no? Y tú te ríes y él también se ríe. Yo no sé si tú te ríes de él y él se ríe de ti, pero los están riéndose a gusto, pero no se han entendido nada todavía. Entonces dicen que ellos estaban platicando y de momento uno de ellos ya, o sea, se dio cuenta que pues no más nada y uno de ellos dijo, no, pues es que Dios, y señaló hacia arriba, y el otro dice amén, y el otro dice gloria a Dios, aleluya. Empezaron a alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios está en unidad aunque no se conozca. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que los que se conocen no quieren vivir en armonía. Qué tristeza, ¿no? Dile que está a tu lado, creo que ahí te hablan. Entonces, ya vimos vivir armonía en unidad. Armonía, unidad. Contienda, ¿qué es contienda? Bueno, el diccionario contienda la define con muchos palabras similares. ¿Cómo qué? Disputa, discusión, debate. Y un poquito más fuerte lo define como pelea, riña, batalla. Eso es disputa. Entonces, Pablo menciona que hay un problema en la iglesia, ¿sí? En la iglesia de Corinto, los corintios le empiezan a decir a Pablo, y eso lo vimos la semana pasada, le empiezan a decir, Pablo, pues mira, nosotros tenemos los dones, pero empiezan a ver quién tiene el mejor don, ¿sí? ¿Cuál es el mejor don? Empiezan a pelear, y Pablo dice, ey, tranquilos, los dones los reparte uno, y se los da a quien él quiere, y los dones son para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Tú solamente eres un burro que lleva la gloria de Dios, pero el burro no se debe de halagar. Digo, eso le pasó a la burra de Balaam, ¿sí o no? Dios hizo hablar a la burra de Balaam, que no haga Dios a través tuyo que alguien sane, pero no por eso, o sea, la burra siguió siendo burra y entendió que era burra. Los burros que Dios usa para que sanara a alguien piensan que ya son mejor que Dios. Hey, ¿estás aquí? Y la burra no, ella sabía su lugar. El problema es que el hombre no sabe su lugar. Y entonces la Biblia aquí nos está indicando y nos está diciendo que Pablo, después de que les dice cómo funcionan los dones, y más adelante lo va a volver a decir Pablo en la carta de los Corintios, Pablo dice algo interesante. Ey, a ver, no se me distraigan. Ustedes tienen un problema y el problema que tienen es que andan de peleoneros. O sea, no se ponen de acuerdo, andan discutiendo y eso no está bien. Entonces Pablo lo que hace es atacar el problema y mira lo interesante. Chloe, no creas que es la marca de esa de bolsas, no. Chloe es una mujer que vivía en Corinto, ¿sí? Y esta mujer era una mujer que era fiel, era una mujer que amaba la iglesia, era una mujer que amaba a Dios,
Y entonces Chloe, una mujer digna de crédito, ¿sí? Es decir, no era chismosa. Dile a que está a tu lado, Chloe no era chismosa. Sí, porque una cosa quiero decirte, hay gente que viene y dice las cosas en realidad porque ama la iglesia, pero hay gente que dice las cosas porque ama el chisme. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? Es decir, la manera en decir las cosas y la forma en cómo tú te conduces, Dios sabe la intención del corazón de la persona. Y Dios sabe si es porque amas la iglesia y por eso vas y dices lo que está sucediendo a la autoridad, o vas porque quieres armar un chisme y quieres dividir y hacer disensiones en la iglesia. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la Biblia dice que Pablo en el verso 11 dice, porque he sido informado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que alguien le dijo, ¿sí o no? He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mira, Pablo no tuvo pelos en la lengua para decir quién era la persona que le había informado que había pleitos en la iglesia. Él no tuvo problemas de decirlo. ¿Por qué? Porque él sabía que esta mujer era digna de crédito, que esta mujer en realidad había sido movida por un auténtico sentimiento de responsabilidad para informarle al apóstol Pablo a través de los suyos. De acuerdo a los historiadores, Cloé era una mujer que tenía una buena posición económica y se cree que mandó esclavos o mandó a algunos de sus hijos para avisarle al apóstol Pablo el problema que estaba sucediendo en la iglesia. No fue de chismosa. Estaba indicando que había un problema muy serio en la iglesia y que Pablo tenía que saberlo como la autoridad. ¿Sí? Y entonces la Biblia nos sigue o nos enseña que el problema que se está generando en la iglesia está causando divisiones, está causando problemas muy serios, de tal forma que es necesario que la autoridad, es decir, el apóstol Pablo, llegue o les envíe una carta para decirles: hey, por favor alíñense y cálmense. Así no son las cosas. Entonces, escúchame bien, Chloe es un ejemplo de que en la iglesia, ponme mucha atención, yo no sé de dónde la gente saca que las mujeres no pueden servir en la iglesia. Bueno, sí pueden servir, pero haciendo quehaceres. No. La Biblia nos enseña que había profetisas en el Nuevo Testamento, Y aquí este es un claro ejemplo de que las mujeres que aman la obra y que no aman el chisme, ahora sí me voy a enfocar a las mujeres, pueden tener perfectamente opinión, juicio, influencia y voz en la iglesia. Pero tienen que conducirse en armonía y en unidad, hablando con la sabiduría de Dios cuando son enriquecidas con la palabra de Dios. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿qué más? En los versos 12 y 13 encontramos algo interesante. Pablo dice: quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, imagínate, para que Pablo llegue y les diga eso, es como que si yo en este momento llegara y les dijera a ustedes, ¿a quiénes no bauticé yo? Allá Benjamín, yo no lo he bautizado, ¿verdad? Y que él de momento con Canchola dijera:
Y allá con Humberto, que tampoco nosotros los bautizamos, Cintia, que dijera, pues es que yo soy de Williams, ¿no? No, pues yo soy de Gaby. Y tú, pues no sé cómo se llamaba tu pastor, pero pongámosles Nepamuceno. Benjamín, perdón, era tu papá, ¿verdad? Perdón, Benjamín. Tu papá Benjamín, ¿sí? Y entonces que diga, pues yo soy de Benjamín, pues yo soy... No. Y sabes que eso hoy en día es muy normal. Es que en mi iglesia, es que yo esto, es que aquello, es que cuando a mí me bautizaron, cuando yo... Espérame, la iglesia es de Cristo. No es de Benjamín, no es de Gaby y no es de Williams. Sí es Williams, ¿verdad? No es de ellos. Y esta iglesia tampoco es de Nacho. Esta iglesia es de Cristo. La iglesia allá en San Marcos es de Cristo. La iglesia allá en Piedras Negras, ¿sí, verdad? Es de Cristo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y el apóstol Pablo dice, hey, nosotros debemos de estar conscientes de que somos siervos de Cristo y que la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Es decir, cuando tú haces algo, ponme mucha atención, y esto yo lo he aprendido de mi pastor Omar, su pastor también. Yo lo he aprendido de él, y él dice, seguido él me dice, Nacho, debemos de tener cuidado de no golpear a la novia de Cristo. Él así me lo dice continuamente. Cuando yo platico con él, que a veces le he dicho, pastor, quiero desayunar con ustedes. Y nos vamos los 4 a desayunar y platicamos como amigos y platicamos de la iglesia. Y él continuamente me dice, Nacho, no podemos golpear ni lastimar a la novia de Cristo. Tengamos mucho cuidado. Porque no es nuestra iglesia, es la novia de Cristo. Y eso me hace tener mucha paciencia y cordura con la iglesia. Ustedes han escuchado que he dicho, Señor, ¿te lo mando o te lo llevas? Hagamos un holocausto con esto. Pero luego el Señor me dice, ¿tú crees que yo quiero esa borreguita toda tuerta y piojosa y así? No. A mí dame una buena. Y digo, no, Señor, las buenas trabajan. Entonces, no hay holocausto. Porque nosotros no estamos aquí para golpear a la iglesia. Y a lo mejor algunos de ustedes están acostumbrados o estuvieron acostumbrados a que los golpearan, los llamaran, les hicieran y les dijeran. Y ustedes han dicho, aquí no pasa nada. No, porque yo tengo temor para no golpear a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo. Pero escúchame bien, eso no quiere decir que tu responsabilidad como novia la libraste. Porque tu responsabilidad como novia es ser fiel al novio. Sí, yo sé que no puedes decir amén, pero deberías de hacerlo, porque tú tienes que ser fiel al novio. Sí. Porque esa es nuestra fidelidad. Yo cuando escucho esto y cuando hago una comparación de Cristo como el novio, con nosotros como la novia, y yo me acuerdo lo que fui capaz de hacer por Vicky, digo, wow. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo fui capaz de hacer muchas cosas por ella. Y todavía sigo, soy capaz de hacer muchas cosas por ella. Porque sabes, aquí entre nos, al fin no está ella, pero aquí entre nos yo la sigo queriendo como a la novia. Yo a ella la sigo tratando como una novia. Porque ella para mí significa mucho. Entonces yo la sigo tratando así. ¿Me estás entendiendo? No porque ya vive conmigo ahora la voy a tratar mal. No, ella para mí sigue siendo una novia. Yo apenas ayer,
hoy en la mañana que íbamos a hacer ejercicio, le dije, ¿sabes qué, Vicky? Yo me siento muy contento y muy bendecido. Y volteé a verme. Me dice, ¿por qué? Y porque mira, tú no te has amedrentado, o sea, te has ido conmigo a donde Dios nos ha llevado y nunca has dicho no. Tú dices, vamos. Te dije, te voy a enseñar a manejar. Y es que es muy difícil. Yo te enseño. Y aprendió a manejar la mujer. Y ahorita la estoy enseñando a nadar. Aunque usted no lo crea, la estoy enseñando a nadar. Y ya, la alberca, ya se la avienta nadando. Ya la cruza nadando. Y vas a ser una sirena. Porque yo voy a ser ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No te oigo fuerte. No. El de la caricatura, ¿cómo se llama? El Nemo. Te vas a ser la sirena y yo el Nemo. ¿Cómo que no? Un día de esto nos vamos a cruzar el mar. Y ando pensando cómo hacerle para enseñarle a andar en bicicleta, porque no sabe andar en bicicleta. Y así como la ven de viejita, me sigue la corriente. Porque yo la sigo viendo como la novia. Y Cristo, o sea, no me quiero comparar con Cristo, pero Cristo a la novia la ve con mucho amor. Hizo un sacrificio muy grande, como para que venga un pelafustán y golpee a su novia y la empiece a querer maldecir y a decir, es que si no haces esto yo te voy a maldecir. Espérate, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para maldecir a la novia? Tú no eres nadie. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Nosotros solamente somos siervos. Recuerdo que un día estaba yo en México haciendo un curso y era el cumpleaños de Vicky o el 10 de mayo, no me acuerdo. O era nuestro aniversario, no recuerdo qué era. Pero le hablé a uno de mis amigos y le dije, oye, necesito que me hagas un favor. Me dijo, ¿qué? Llévale unas flores a mi esposa. Hoy es un día especial para nosotros. Y ahí va mi amigo, un ingeniero, ¿eh? No crean ustedes que agarré cualquier mensajero, agarré un Inge. Y ahí va el Inge. Y cuando mi esposa lo vio, dice que le dio mucha vergüenza por mi amigo que llegó con el ramo de flores. Y le dijo, Vicky, te lo manda Nacho. Yo estaba en México. ¿Sabes? Ella sigue siendo mi novia. Y tú eres la novia de Cristo. Así que, muchachas, si tu novio no te respeta, truénale los dedos y mándalo de ahí para allá. Porque el novio te respeta y se sacrifica por ti. Somos siervos. Por eso es que cuando hay gente que me ha dicho, pastor, me voy a mover de iglesia, ya me voy. O sea, yo siento tristeza, porque pues también tengo sentimientos. ¿A poco creen que no tengo sentimientos? Entonces cuando me han dicho, pastor, ya me voy, yo digo, muy bien, ¿ya oraste? Sí. ¿Ya sabes a qué iglesia te vas a ir? Algunos me dicen no. Digo, bueno, pues entonces sigue orando. Pero si ya es el momento en que tú te quieres ir, adelante, que Dios te bendiga, oro por ellos y que Dios los lleve. No es mi iglesia. No con esto quiero decir que no me interesan, pero cuando alguien dice ya me voy, ya se va. O sea, yo no lo voy a detener porque ya determinó irse. ¿Estás entendiendo? Entonces yo soy solamente un siervo y yo lo único que hago es decirle, Señor, ¿hice yo algo malo por lo cual él se está yendo o esta familia está yendo? Yo hice algo mal, los lastimé y no me di cuenta. Muéstramelo, porque no quiero volver a cometer el mismo error con tu novia. Usted no lo crea, yo oro así. Y miren, ¿qué más?
Pablo dice, habla del bautizo, versos 14 al 16. Les dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Solamente a dos, a Crispo y a Gayo. Y Crispo, escúchame bien, era el principal de la sinagoga en Corintio. No era cualquier pelafustán. Y a él es al que había bautizado, y a Gayo. Entonces Pablo les dice: ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados por el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, lo que Pablo está diciendo es: nosotros somos bautizados en Cristo. A ver, ¿quiénes se han bautizado en esta iglesia? 1, 2, levante la mano, por favor. Ok. A ninguno de ustedes los bautizamos en el nombre de Nacho. Entonces, para que ustedes no digan, es que yo soy de Nacho. No. Ustedes no son míos. Ustedes son de Cristo, porque los bautizamos en el nombre de Cristo. Y ustedes que se bautizaron en otro lugar, se bautizaron en el nombre de Cristo. Y ustedes son de Cristo. No son del pastor que los bautizó. No pertenecen a él, sino pertenecemos a Cristo. Debemos de entender que la crucifixión de Cristo y el bautismo del cristiano forman una íntima unidad. O sea, viene a ser uno. La Nueva Traducción Viviente en Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? ¿Cómo fuimos unidos a Cristo? En el bautismo. ¿Sí? Dice, nos unimos a Él en su muerte. Entonces, el bautizo y la crucifixión de Cristo hacen una unidad. Porque cuando tú y yo, ponme mucha atención en esto, cuando Jesús entra en tu corazón, que es la salvación que llega a tu vida, y esa es por gracia, no por obras, lo que tú estás reconociendo es que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a ti, que Él entregó su vida y Él tomó tu lugar donde tú tenías que morir crucificado, morir cruelmente en una muerte de maldición. Jesús tomó ese lugar para morir en tu lugar. Y cuando tú te bautizas, haces pública esa decisión de fe, esa convicción de que Jesús tomó tu lugar y que ahora eres justificado ante el Padre a través de la crucifixión de Jesucristo. Por eso es una unidad. Por eso es que el bautizo, ponme mucha atención, aunque está relacionado con la muerte de Cristo, el bautizo solo nos salva. Porque para que tú seas salvo necesitas creer y aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y cuando tú lo aceptas como tu Salvador personal, debe de haber cambios en tu vida, cambios que la gente pueda verlos. No que tú digas, es que yo ya soy cristiano y ya cambié. No, que la gente diga, oye, ¿qué es lo que sucedió contigo? Porque ahora eres diferente. Ellos tienen que ver el cambio. No, tú tienes que andar diciendo que ya cambiaste, porque a lo mejor lo único que cambiaste fue de religión, pero no has cambiado en nada en tu vida personal. Pero cuando Jesús entra en el corazón del hombre, escúchame bien, hay cambios. En algunos son cambios repentinos, son cambios inmediatos, y en otros son cambios que van poco a poco, pero hay cambios. Si en tu vida no ha habido cambios, desde que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y sigues siendo el mismo, escúchame bien,
no eres salvo. Y podrás decir, pero es que yo no soy pecador. No, sí eres pecador, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces sí eres un pecador. Y sigues siendo un pecador aunque ya te bautizaste y aunque ya aceptaste a Jesús. La única diferencia es que la gracia del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo te justifica para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Esa es la diferencia. Entonces, iglesia, tú y yo debemos de entenderlo de tal manera que no puede, escúchame bien, la tercera persona o un tercero meterse en la unidad de tu salvación. Tu salvación es: Jesús murió en la cruz del Calvario y tú te bautizas creyendo en eso. Pero el que te bautiza no tiene nada que ver con tu salvación. ¿Me estás entendiendo? Y parece que la gente le da más valor al que bautiza que al Cristo mismo y al bautizo. El que bautiza solamente desempeña un papel. El que bautiza tiene la responsabilidad, sí, de enseñar, de bautizar, de establecer una conexión especial entre el bautizado con Cristo, pero debe de tener presente la gente que es bautizada en el nombre de Cristo. Y el que bautiza debe de tener presente que solamente es un instrumento, un medio en esta tierra para hacer una conexión entre el hombre pecador que se vuelve a Cristo arrepentido para que tenga una comunión con Cristo. Solamente es un medio. Te lo vuelvo a repetir, como la burra de Balaam. Solamente, no más. No más. Cuando llegues al cielo, cuando los pastores lleguen al cielo, nunca les van a preguntar: ¿y a cuántos bautizaste? Nunca les van a preguntar eso. Y a ti tampoco te van a preguntar: ¿y qué pastor te bautizó? Para ver en qué lugar te pongo. No te van a preguntar eso. Jamás te lo van a preguntar. ¿Sabes? Hay gente que por bautizar en la iglesia exige lealtad a la iglesia, exige lealtad al pastor que lo bautizó. Ahora, no estoy diciendo con esto que no seas leal a tu iglesia y que no seas leal a tu pastor. No estoy diciendo que no seas leal, pero tu lealtad es a Cristo. Y si tú eres leal con Cristo, entonces podrás ubicar a tu autoridad en esta tierra. O sea, no le estoy restando autoridad al pastor. Lo que como pastor no debo es tomar un lugar en la salvación de las personas que a mí no me corresponde, porque solamente soy un instrumento. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. Ahora, el apóstol Pablo termina diciendo esto en el verso 17. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar. Y andamos pensando que si bautizamos entonces somos más buenos pastores. Y el apóstol Pablo dice: a mí no me mandó Cristo a bautizar. O sea, nosotros ponemos una fecha para bautizar, ¿sí? Hay 2 fechas en el año para bautizar. Si la gente no se quiere bautizar, yo no me siento mal como pastor, porque no los bautizo yo. Yo simplemente hago o soy el instrumento para que la gente haga pública su fe. Pero no lo bautizo, o sea, no es en mi nombre o porque yo soy un mejor pastor. No. Es porque tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal.
Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo no fui llamado para bautizar, para lo que fui llamado es para predicar el evangelio con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, significa, ahora ponme atención, significa que tú y yo, di conmigo, yo también. Sí, no solamente es chamba del pastor, también es mi chamba. Entonces, tú y yo somos llamados a predicar la palabra resaltando la muerte y resurrección de Cristo, y que solo Cristo salva. No es la iglesia. Hay gente que se ha atrevido a decir que la iglesia que él pastorea o que ella pastorea es la única iglesia que va a ir al cielo. Esto yo lo escuché una ocasión en una plaza pública en la ciudad de Tula. Había una reunión de una iglesia y ahí estaba, y llegó una pastora de Aguascalientes, que es donde está la mamá pues de las iglesias de esa AR. Y cuando la pastora estaba predicando, yo la escuché y dije: wow, qué bonito mensaje. Y todo iba bien, todo iba bien. Pero ya que estaba despidiendo a la gente, dijo: bueno, pues quiero decirles que esta es la única iglesia que los puede llevar al cielo, no hay otra. Dije: wow, todo iba tan bien. ¿Sabes cuál es el único que te puede llevar al cielo? Se llama Cristo. Es el único que te puede llevar al cielo. Centro Cristiano Amigos no te va a llevar al cielo. El pastor no te va a llevar al cielo. El que te lleva al cielo es Cristo. El pastor y Centro Cristiano Amigos aquí estamos para exponer la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, como lo dijo Pablo. Yo no vine aquí a este lugar para ver cuántos bautizo. Yo vine aquí a este lugar para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación. Ese es el llamado que Dios me hizo desde hace, matemáticos, 2006 a la fecha. Ahí se los encargo. Entonces, sigue diciendo: no con sabiduría de palabras. ¿Sabes por qué? Porque, ¿te acuerdas que hace un rato te dije que la sabiduría se llama, o viene de del griego sofía o sopía? Sopía, sabiduría. Y en la formación cultural de aquella época se daba un elemento que era tan importante para el hombre del culto antiguo. Es decir, estamos hablando en los tiempos de Pablo, por ahí en el primer siglo, por el año 80, 90, 70. Y entonces el hombre de ese culto antiguo, como para que tú te des cuenta en el contexto polémico del apóstol en estos pasajes, lo que en realidad se estaba o se refería es al arte. Cuando habla de no con sabidurías de palabras, sino se refería al arte acusadamente formal del discurso. Recuerden que los griegos eran buenos oradores, y entonces, es decir, a la capacidad de manejar hábilmente la palabra, de modo que impresionara y recogiera aplausos de todo el auditorio. Entonces el apóstol Pablo contrapone esta sabiduría, esta sofía humana, a la necedad y flaqueza de la cruz. Y dice: si yo hablo con palabras de esta sofía, de esta sabiduría humana, entonces hago vana la cruz. Pero cuando yo hablo con la sabiduría de Dios, que no es de este mundo, que no es de esta tierra, entonces la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se exalta y la gente acepta a Jesús como su Salvador personal. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, y por eso él dice: yo no vine para bautizar,
Yo he venido para predicar las buenas nuevas de salvación, no con sabiduría de palabras de este mundo. No les voy a hablar con palabras bonitas, no los voy a impresionar para decir, oh, es que qué bien hablan. No, sino lo que yo voy a hablar es la palabra de Dios. Esta palabra que es la que penetra hasta el corazón más duro, es el que entra hasta los tuétanos, de tal manera que la gente entienda que Jesucristo es el Señor y que solamente a través de Él hay salvación y hay vida eterna. No es por palabras bonitas, iglesia. El pecado hay que llamarlo como pecado. No podemos decir que todo está bien. Hoy en día la gente, hay iglesias que se llenan porque no se marca el pecado. Pero nosotros estamos aquí para marcar el pecado, y el Espíritu Santo es el que redarguye en tu corazón para que dejes el pecado y tengas comunión con Cristo. Así es de que en este lugar tendremos que decir lo que dice la Escritura. Y si la Escritura dice que es pecado, tenemos que marcarlo como pecado. No podemos decir, no es que se nos vayan a ir. No, no, el pecado es pecado. Termino con esto. Así como los corintios fueron llamados a vivir en armonía y en unidad, no permitiendo que las contiendas llegaran a dividir a la iglesia por temas que como hombres debemos comprender que solamente somos un medio para que la obra de Dios siga creciendo. Tú y yo somos un medio en este lugar, iglesia. A mí me encantaba lo que decía mi pastor. Ya murió mi pastor, el segundo pastor que yo tuve en Pachuca, porque tuve otros aquí en Guadalajara. Pero ese pastor decía algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Recuerdo que un día fui a hablar con él y le comenté de algunas cosas que estaban sucediendo en el trabajo que yo hacía en la iglesia. Y una de sus respuestas siempre era esta: hermano, no se preocupe, no se preocupe, porque cuando falta un Moisés, Dios levanta un Caleb. Dice que usted no se preocupe, la obra no se va a acabar, la obra va a seguir adelante. Y eso a mí me emociona. Y me queda muy claro que el día, bueno, dije un Moisés, más bien dicho es un Josué y un Caleb, ¿verdad? A falta de un Moisés, un Josué. A falta de un Josué, un Caleb. Ahora sí estoy bien, ¿verdad? Me brinqué un personaje, ¿sí? Ok. A falta de un Nachito, Dios va a levantar a alguien. Porque yo no soy eterno, iglesia. ¿Ustedes creen que yo soy eterno? No. Ni ustedes son eternos. O sea, la verdad es que yo no sé quién se va a ir primero, si ustedes o yo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que si faltamos algunos de nosotros, Dios va a levantar a otro. La obra no se va a terminar. La obra va a seguir. El evangelio se va a seguir predicando, pero tenemos que hacerlo en armonía y en unidad. En armonía y en unidad. Yo quiero decirles algo. Me siento triste. Y hoy me sentí más. Cuando veníamos mi esposa y yo, me dijo, mira lo que me mandaron. Y le mandaron un audio en donde es una mujer la que habla a nombre de todas las mujeres católicas, apostólicas, romanas. Y le manda un mensaje al presidente en turno de México. Y dentro de todo lo que dice algo que me llamó mucho la atención. Y le dijo, señor presidente,
quiero decirle que usted está teniendo problemas. Porque nosotras como mujeres, así es lo que yo recuerdo, pongan atención. Porque nosotras como mujeres no vamos a tomar las armas para pelear. Pero le voy a decir cómo vamos a pelear. No es con espada ni con ejército. ¡Wow! Sino con su Santo Espíritu. Y le dije a mi esposa, súbele. Sí, eso me llamó la atención. Y luego siguió diciendo, y dijo, y quiero que todas las mujeres lo reenvíen, porque si bien es cierto que vienen las elecciones y pueden las cosas ponerse más críticas, una cosa quiero decirle, se está metiendo con el pueblo equivocado. Porque de hoy en adelante, los lunes, 7 de la noche, todas las mujeres, y nuevamente dijo, cristianas, apostólicas y católicas, nos vamos a reunir a las 7 de la noche para orar, porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Me dolió. ¿Sabe por qué me dolió? Porque cuando convocamos a la iglesia a orar, no quieren venir. No quieren. Tienen muchas cosas que hacer. Estamos orando antes del servicio, no llegan. Pero ellas se van a poner a orar. No dijeron a rezar, a orar por nuestro país. Y yo me pregunto, ¿y nosotros, iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos cruzados de brazos, esperando a ver qué sucede? Se los acabo de decir. La semana pasada, día sábado, día domingo, una comunidad del estado de Hidalgo la corrieron por ser cristianos. La religión de ese lugar, los católicos de ese lugar, los corrieron. Y se tuvieron que ir a refugiar a un deportivo de la ciudad de Huejutla. Salió en los periódicos, no crean que es un WhatsApp que salió, no, salió en los periódicos, a las noticias. Esa misma semana, en Chiapas, mataron a un pastor evangélico cristiano. Yo te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Qué quieres? Y por eso les digo, estoy triste. Porque buscamos que la gente venga. Mujeres, 7, 8. Jóvenes, 6. Hombres no quisieron ya estar. Matrimonios, 4 o 5 matrimonios. Oración, 5 o 6 personas. Yo me pregunto, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su pensamiento? Cristo viene. Y yo me pregunto, como novia, como vírgenes prudentes, ¿estamos esperando al novio? ¿O estamos como vírgenes insensatas? Que nuestra lámpara ya no tiene aceite. Y no me digas, pastor, yo sí oro, yo sí hago, yo sí esto. Porque lo que se ve no es lo que estás pensando. Porque no vienes. Porque no quieres orar. Buscamos capacitar, buscamos enseñarles. No llega la gente. No tienen tiempo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Un llamado a vivir en armonía, en unidad. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer
o qué vamos a hacer? Tú vas a decidir. Próximo domingo estaremos orando antes del servicio. Y ahí veré si en realidad te quieres unir en armonía y en unidad con la iglesia. O seguir pensando que no pasa nada. Pero si pasa algo, no llores después. Porque puede pasar. Antes pensábamos que era muy lejos. No, no. En México. Aquí en México. Y cada día yo creo que se va a poner peor. Pero tú decides. Ponte de pie, iglesia. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque eres maravilloso. Te doy gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Señor, en realidad lo que sucedió en Corinto hoy en día sigue sucediendo. Todavía hay siervos que pretenden levantar su nombre sobre tu nombre. Todavía hay siervos que golpean a tu novia. Y Padre, yo te pido que nos ayudes para no golpear a tu novia. Señor, nosotros no somos nadie para golpearla, es tu novia. Y mi amado, yo te pido, Señor, que como novia que somos, como iglesia, Señor, que en realidad podamos tener esa fidelidad de noviazgo. Señor, donde al menos para mí el noviazgo ha sido lo mejor que me ha sucedido en mi vida. Tan es así, Señor, que sigo disfrutándolo. Sigo disfrutando, Señor, ese noviazgo y trato el día de hoy de seguirlo teniendo. De seguir teniendo esas atenciones con mi esposa. Y Padre, yo soy un humano que no soy perfecto, pero tu amor es perfecto. Tu amor es maravilloso. Y Padre, yo quiero estar con las vírgenes prudentes. Y Señor, quiero ser el medio para que esta iglesia pueda ser de las vírgenes prudentes. Señor, en mí estará cada día enseñarles, llevarles y hablarles de tu palabra. Que podamos tener comunión contigo en todo tiempo y en todo momento. En lo que está en mí, Señor, trataré de hacerlo cada día hasta que tú me prestes la vida. Señor, y te doy gracias porque yo sé que hay iglesias, Señor, que tiene esa necesidad, está en su primer amor y anhela, Señor, cada día conocer más y aprender más de ti. Pero de la iglesia, Señor, que ha perdido su primer amor o que está perdiendo su primer amor, Señor, que se enamoren nuevamente de tal manera que cada día, Señor, cada día sea un día deseado. Señor, yo lo recuerdo que a Vicky le decía, cómo quisiera que ya fuera mañana, cómo quisiera que ya estuviéramos casados para estar juntos. Mi amado, yo sé que tú anhelas ese momento en el que estés junto con tu novia, con la iglesia. Mi amado, queremos serte fieles. Queremos ser una sola iglesia, que vivamos en armonía, Señor, y que pongamos en alto tu santo nombre. Que entendamos que somos siervos, que nuestra función aquí en la tierra es predicar las buenas nuevas de salvación, pero hacerlo con tu palabra y con el entendimiento tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias, Señor, por la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pasamos los avisos, por favor.
Tomen su lugar, iglesia.